Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Renglones luminiscentes. Puentes.ml. Puentes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Les doy la bienvenida a un episodio más de Renglones Luminiscentes. Yo soy Eric Estrada. Este es el programa quincenal que Cine Garage y Puentes lanzan al mundo para aplaudir y celebrar la unión de la literatura y el cine, sabiendo, mi estimada Saraí Campech, la artífice de este programa, la elaboradora y la responsable de que esto salga como tiene que salir del lado de invitados y temas, sabiendo que son cosas diferentes y que nunca van a estar completamente reconciliadas, lo cual nos hace felices a los dos. Bienvenida, Saraí. Muchísimas gracias. También soy la acosadora de las chicas de las editoriales para decir, vengan, por favor, vamos a hablar de eso que nos gusta, que son los libros, Ajá. pero que también son llevados al cine, y por eso estamos muy contentos porque lo logramos. Lo conseguimos. Miriam Vidriales está llegó, aquí. Miriam Vidriales a Puentes. Años. Estaba pensado. Yo soy la chica más fácil de la cuadra. Estaba pensado, Miriam, este programa para ser el primero de todo Puentes, y abrimos hace 2 años. Y mira lo que está pasando. Bueno, pues mira, pero todo llega en el momento en el que debe de llegar. Miriam Vidriales, directora de comunicación del grupo Planeta, nos hace el enorme favor de venir a platicar esta tarde con nosotros, repito, para un nuevo episodio de Renglones Luminiscentes, en donde los libros y el cine pues, están ahí como digamos en la misma mesa, pero no necesariamente sentados del mismo lado, que es donde yo quiero que la gente que no haya escuchado al Renglones nos ubique. No vamos a comparar en realidad si la película se parece al libro o si el libro es mejor que la película, simplemente son lenguajes complementarios, los dos distintos. Aquí celebramos las diferencias, por supuesto, que les invitamos a experimentar, ¿no? a los dos, que lean los libros y que vean las películas sin necesidad de compararlas. Entonces, mi estimada Saraí, lo conseguimos. Viene Miriam Vidriales a hablar con nosotros. Miriam, bienvenida. Muchas gracias. ¿De qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Un tema que, ahora que lo escuchen, creo que Aldo se va a quedar todo el programa aquí a grabar, porque nos tiene muy intrigados. No entendemos lo que pasa con el tema de hoy, Saraí. Exactamente, vamos a hablar del fenómeno Bridget Jones, que bueno, ya mencionábamos hace 20 años, ¿no? Hace 20 años. Surgieron los libros, y hace 15 las películas, estas películas que vinieron a revolucionar el papel de la mujer en su momento, y que luego, pues bueno, ha sido como maltratado, pero de repente se recupera, ¿no? ¿Tú qué opinas, No, bueno, querida? yo creo que Bridget Jones, estos libros han vendido más de 15 millones de ejemplares en el mundo. Y están consideradas, sobre todo el diario de Bridget Jones, que es el que da pie a las películas en particular y a la gloriosa representación de Renée Zellweger, que nunca va a poder hacer nada mejor, hay que decirlo ya. O sea, ella que le haga su lucha como quieras, pero el personaje icónico es este. Cuando se operó y eso todos nos traumamos, dijimos, ¿qué pasa? Ya no es Bridget, ¿qué está haciendo? O sea, nos sentimos muy lastimados. ¿Por qué? Porque es considerado incluso uno de los libros que definen el siglo XX. Y yo creo que el hecho de que, sin exagerar, decenas de generaciones de mujeres se hayan ya involucrado en este tema de Bridget Jones, pues tiene mucho que ver con el core del personaje, que tiene que ver con cómo ser una mujer moderna, que se respete a sí misma y no morir en el intento. Creo que es la clave de este personaje. Y que, si bien los libros son un fenómeno en sí mismos, también la dimensión del cine los llevó a un espacio y a tocar un lugar que a mí me encanta, porque es una historia finalmente de feminismo contemporáneo. Que si me están escuchando las feministas de Hueso Duro van a tirarse al piso así de porque es que hay muchas a las que no les gusta, quiero decir muchas feministas pues a las que claro. no les gusta Bridget Jones, que es otra de mis intrigas con el tema. A mí se me hace muy abierta ella como personaje. Pues lo que pasa es que, bueno, no sé, Saraí, tú cómo lo veas, pero yo creo que este tema de ser una mujer absolutamente vulnerable, absolutamente que se desprecia a sí misma, que no cree que tiene ninguna característica por la cual nadie la pueda querer,
pero que al mismo tiempo todo su devenir y lo que nosotros vemos tanto en pantalla como en las páginas es cómo ella misma a través de sus propios fracasos se va construyendo con este core increíble de amigas que tiene y que se mantienen hasta el último libro, lo cual me dio mucho gusto cuando lo leí, la verdad. Sí. Alerta de estropeo, alerta de estropeo. Aguas con el spoiler, no, pero esto también te habla de unas redes de complicidad y de cosas que yo creo que cualquier mujer contemporánea, trabajadora ha vivido, cualquier mujer urbana en un ambiente de trabajo que se ha tenido que buscar la vida por sí misma, ha vivido alguna situación que, claro, están llevadas al extremo cómico en este tema, pero que te refiere y que te dice, bueno, al final la fuerza interior es lo único que te va a salvar, y creo que ese es el gran secreto y el enorme encanto y el enorme enganche que tiene Bridget Jones, tanto en la pantalla como en las páginas. Claro, que además, si revisamos el año, como checábamos antes de empezar a grabar, el año en que el primer libro se adapta al cine, que fue en el 2001, fue también un año en el que los personajes femeninos, y en particular estoy pensando en los de Disney, los dirigidos a las niñas, también estaban encontrando un giro y estaban buscando un reacomodo en donde en sus historias no necesitaran de un príncipe valiente que viniera a rescatarlas, que no necesitaban de que les cayera por error una varita mágica para solucionar los problemas así como así. O sea, incluso en historias de una casa productora a veces tachada de muy tradicional, se estaba buscando que las mujeres dejaran ese tipo de ilusiones, que además son completamente irreales, para darse cuenta que, como dices, la fuerza está en ti, por muy aspiracional que suene, yo creo que no lo es, y dos, que siendo mujer puedes trabajar tanto como un hombre y conseguir tanto o más que un hombre, especialmente en un cine que estaba acostumbrado, y un público que en consecuencia estaba también acostumbrado a consumir, personajes femeninos muy rebajados, ¿no? Que personajes o heroínas incluso, o protagonistas de comedias románticas que necesitaban a fuerza encontrar un complemento ideal en un hombre para poder llegar a ser felices, que era la finalidad de la comedia romántica hasta muy entrados los 80, ¿no? Era conseguir al hombre de tus sueños, no necesariamente hacer fuerza de tus debilidades, que es lo que yo creo que acaba dibujando Bridget Jones. Que también tenemos este fenómeno de Sex and the City, ¿no? Que eran también estas chicas fabulosas, pero que también eran de, bueno, necesito mi media mitad. No, claro, no estoy diciendo que no se necesita la media mitad, pero no es lo único que necesitas. No, pero y con Bridget Jones es diferente. Aunque siempre está buscando, ¿eh? O sí, sea, todos. Que yo creo que además ahí hay una tensión súper interesante en el personaje de Bridget, porque parece que es una cosa que ella, o sea, parece que el éxito al final que ella logra en aceptarse a sí misma es como inconsciente, porque al final el planteamiento dramático es ella tiene que encontrar a Darcy y Darcy y ella se tienen que querer, y mientras está se me olvida siempre el de Hugh Grant, ¿cómo se llamaba el personaje? Ahora Siempre olvido su nombre, pero bueno, está este señor que es un horror de hombre, womanizer del mal, Daniel. Entonces, ella está siempre como en este tema, porque siempre está como en el rollo, soy una solterona, ya me quedé, y al final está atacando pues un core de valores justamente que en esa época fue cuando se empiezan a cuestionar ya desde lo público, ¿no? Yo creo que es un trabajo interesante, y creo que la enorme gracia de Bridget Jones es que ella es una working class girl, o sea, es una niña pues que si acaso pues tiene chamba de secretaria, de RP, de no sé qué, pero no es la típica historia que también como que el feminismo corporativo nos ha querido vender de que no, pues es que claro, las 20 chicas matoncísimas que van a tener sueldos iguales que los hombres en lo corporativo y de ahí vamos a estar muy bien. No, es una chica común y corriente que usa el camión, que se sube al metro, que a veces no le alcanza la quincena y que está como en la eterna búsqueda del amor pensando que eso es lo que la va a completar, cuando en realidad tiene muchísimas cosas en su vida y en su inmediato y en su forma de ser, que yo creo que eso es lo más increíble, como ella que es graciosa, que es espontánea, que es cero introvertida, pero que además es desastrosa para millones de cosas, que no sabe qué hacer con el sexo, que no sabe cómo comportarse en una cita. Todas estas cosas que hacen, yo creo que un mosaico de
de cosas en las que más de una mujer se ve reflejada, pues y no en todo, porque yo espero que no todas seamos tan desastrosas como Bridget, pero sí, pues dices, claro, eso me ha pasado, claro, me identifico con eso, y eso es un personaje pues al final muy complejo, muy divertido, que se ríe sobre todo de sí mismo y después del mundo, y que al final pues ahí mal que bien va haciendo sus elecciones afectivas y efectivas, y eso pues a quien conoce la historia, pues no les voy a hacer spoilers porque luego me van a regañar, pero o sea, hay un triángulo amoroso, está Daniel, que es un womanizer encantador, guapísimo, seductor, rico, millonetas, que bueno, el hombre príncipe azul que todo el mundo quiere, y luego está Darcy, que es un tipo más bien tímido, bien intencionado, que también tiene sus puntitos negros, y Bridget, que se debate un poco entre pues a quién querer y cuál le atrae más, y en medio de eso, pues es como dice las películas, como las anunciaban en inglés, me acuerdo, From Dating to Work, From dating to work, o sea, todo desde cómo hacer una cita hasta cómo conseguir un trabajo, eso es lo que te enseña Bridget Jones en el mundo pues de la mujer contemporánea, que también creo que hace 16 años era también un mercado, las mujeres se adscribían al mercado laboral más tímidamente y más o como fuerza laboral muy obrera o en este plan de medio chicas trofeo, ¿no? Y había también un crecimiento muy grande de una nueva generación de mujeres entrando al trabajo, y creo que esa es parte de lo que hace de esta película un fenómeno global, ¿no? Las cifras de audiencia que tuvo la película, tanto en inglés como tanto en países anglos como en el mundo latinoamericano, fueron gigantescas, ¿no? Fueron unas box office increíbles y que tenían que ver también, pues, que eran todas estas mujeres viendo a alguien pues que estaba con su misma lucha, ¿no? Claro, porque al final de cuentas es una lucha de todo el mundo, no es una lucha de Inglaterra, claro. ¿no? Es una lucha que está pasando y que debe pasar en todo el mundo. ¿Ibas a decir algo, Saray? No, esta cuestión de identificarse, ¿no? O sea, muchas veces tienes justo esa parte que mencionaba de Sex and the City, estas mujeres glamorosas que igual no llegan a la quincena, pero traen unos zapatos Jimmy Choo que dices, ok, ¿no? O sea, o la falsa Louis Vuitton. Exacto. Entonces, la Louis Vuitton. Exacto, y con Bridget Jones, pues te identificabas porque era la chica rellenita, ¿no? Con estos calzones increíbles cuando tiene una cita lo de los y dices, calzones es lo máximo. No, Obsesivo-compulsiva. Creo que han visto la película más de 10 veces, chicas. Yo la vi una vez y ya no pude volver. Esa escena de los calzones es muy famosa. Es icónica, no me acuerdo, icónica. me acuerdo, pero cuéntala. Que a lo mejor hay gente que o no se acuerda o no la ha visto. Sí, bueno, aquí no hay estropeo, además. No, está justo con Daniel, ¿no? Y es este hombre seductor que mencionaba Miriam, y están en la sala y de repente él empieza a subir la falda y ella se acuerda de que trae los calzones de manga larga. Ajá, qué horror. Sus sábanas de monja. Uno ya no sabe, pero bueno, digamos que los largos, ¿no? Ya no sabemos qué se pone cada quien en estos tiempos. Y él lo toma a broma, ¿no? Y a ella también eso le parece increíble, o sea, es algo que también seduce de un hombre, ¿no? Claro, que es no así le importe. o sea, yo creo que de esa película es esa parte, y cuando Mark le dice que le gusta tal y como es, ¿no? Sí, claro. O sea, y todas es así como de, o sea, en el cine era de... Escuchabas el suspiro colectivo. No, tengo muchas preguntas para ustedes, chicas, muchas. No sé si las quieran apuntar o las voy soltando una a una. Tú échalas. Número uno, hace rato dijiste que el libro, por lo menos el primer libro, ¿no? Fue uno de los que acabaron definiendo el siglo XXI. Se publicó en los 90, estábamos hablando, Sí, Miriam. se publicó en el 95. En el 95, y es un libro que define a los años, bueno, al siglo XX. ¿Por qué? Como libro, como personaje, como tú quieras abordarlo. Bueno, como libro, porque justamente es un libro que define un tipo de mujer que predomina en el siglo XX, que es esta chica trabajadora, independiente, que se está abriendo paso en un mundo urbano y que aprende a vivir consigo misma. Creo que en ese sentido, y guardada toda la distancia en el tiempo antes de que nadie me tire un tomatazo, pero es mucho lo que Joe Marsh hace en el siglo XX con Mujercitas. Es un arquetipo, y además es un arquetipo de mujer
que no renuncia, y volvemos aquí al tema de las feministas, que no renuncia a la ternura, que no renuncia a la imperfección, que no renuncia a cosas que son naturales a Bridget, por ejemplo, que es su absoluta falta de sentido de competitividad. O sea, ella en principio se sentirá inferior siempre, o sea, no es una shark corporativa que diga, no, yo aquí voy a ser la más hermana, aunque sí le dan sus ataques de yo, ahora sí voy a ser la más chida. Pero no siempre está buscando pero todas las canicas, pero ella no está en macho alfa, ¿sabes? Sí, claro. Entonces, que creo que esas también son cosas entrañables del personaje de Bridget. Y que acaban siendo, perdón que te interrumpe, más feministas que una declaratoria de principios, ¿no? El hecho de renunciar y hacer que renunciemos a la posición de macho alfa, claro, que tanto daño le ha hecho al mundo, y a las mujeres. Y a las mujeres en particular, acaba siendo un golpe mucho más fuerte al machismo que muchas listas de principios y declaratorias, creo yo, no sé. Claro, y que además en esta búsqueda del amor y de la complementariedad, ella aprenda que lo que te hace fuerte es a ti misma y que puedes además tomar tus propias decisiones. O sea, yo creo que eso le hace un arquetipo de mujer muy importante. Y por otro lado, el humor, que creo que el tema de que Bridget Jones sea un personaje cómico, que sea un personaje de comedia, hace mucho más fácil su trasvase, tanto generacional como social. O sea, es mucho más fácil a partir de las peripecias de Bridget reírte y reírte también tú misma de tu vida y reírte también tú misma de tu circunstancia y entender que eso no te va a matar, que otras cosas pues un poco más dramáticas o más sesudas. Creo que eso hace de este libro pues una cosa muy poderosa. Evidentemente pues la cantidad de gente que lo ha leído y que lo sigue leyendo y que se lo sigue encontrando. Yo me asombra siempre, tú te subes al metro, siempre en una línea larga vas a encontrarte a alguien leyendo a Bridget Jones. A veces en ediciones pirata, que está muy mal eso, que no esté escuchando, compren los libros adecuados, pero es verdad, o sea, y las películas, bueno, las vuelves a ver, si te las topas en tele abierta, te paras a verlas, y si no, si tienes una reunión de amigas, las ves, porque hay un aprendizaje ahí. Y bueno, más allá de si aprendes o no aprendes, creo que también son unos extraordinarios libros de entretenimiento. Son historias divertidas, bien contadas. Fielding, que es Helen Fielding, la autora, tiene una forma de narrar muy económica, e incluso la forma en la que logra que Bridget hable, ¿no? O sea, estas frases cortitas, muy ingeniosas, cómo cambia un poco la sintaxis, todo eso que hace de ella este personaje increíble. El formato de diario de los libros es crucial para entender por qué se han leído tanto. Claro. Este tema de hacer sus pequeñas listas, sus conteos, la forma en la que va desmenuzando su pequeña vida, ¿no? Que es de la que están hechas todas las vidas de todos y todos esos pequeños momentos. Creo que todo eso lo hace un libro también que es cero amenazante para el lector, ¿no? Es un libro accesible, es un libro que compartes, es un libro con el que te ríes, con el que te entretienes, que eso pues es muy importante. Luego a la gente no le gusta que se digan esas cosas y les gustaría que yo dijera que el Cervantes es el Quijote, es el libro más leído, pero no, la verdad es que la gente lo que más le gusta leer son los libros que la entretienen, una buena historia, que la hagan reír. Creo que eso también es un valor en el caso de Bridget Jones y de todas las novelas, y también eso la ha hecho un libro icónico del siglo XX, ¿no? Una manera, o sea, que una comedia esté entre los libros que se consideran desde la lengua inglesa en particular como icónicos de su época, pues es muy interesante. Claro. Igual que Harry Potter, que también es puro entretenimiento. Exactamente. ¿Será la mayor pérdida de la historia, ahora que mencionabas la importancia de que esté contada en formato de diario, será la mayor pérdida a la hora de llevarla al cine, que es que ese pequeño secreto que nos están contando en un diario, no, o sea, no hay manera de replicarlo en el lenguaje cinematográfico? ¿Será eso una pérdida? No lo sé tanto, porque ella habla mucho consigo misma en las películas, entonces yo creo que eso bueno, sí, tú como lo veas, yo siento que las versiones cinematográficas son muy afortunadas, en el sentido de que te trasladan. Y otra cosa que tiene, por ejemplo, los libros y las películas es que quien se encargó de hacer estas cintas dejó como guardados detalles que te obligan a ir al libro, ¿no? Sí. Entonces se complementan, ¿no? No lo sientes ni como, o sea, si leíste el libro y ves la película, no lo ves así como de, ay, me falló. Creo que
reciente cinta sobre el bebé de Bridget Jones, sí hubo como muchos pues giros. Es que es más ¿no? difícil, Porque, es mucho más difícil de porque adaptar. ya estabas como muy identificada con ciertos personajes que lo que sucede en el libro no lo concebías, ¿no? Sí, pero el hecho, a ver, si hablamos de las adaptaciones de cine, yo creo que el hecho de que uno ya no pueda leer los libros sin ver la cara de Renée Zellweger, o sea, no hay mayor gloria que eso para un libro. Yo creo que sí hay una vida cinematográfica que le dio Renée Zellweger a Bridget Jones, sobre todo en la primera película, Sí. pero yo creo que la ha mantenido. Y en esta nueva versión de Bridget Jones Cougar, pues increíble, o sea, llegar a los 50 y tantos años con sanidad, con ganas de vivir, con todo lo que te ha pasado. O sea, creo que está muy bien hecho. Te digo, yo sí creo que para ella como actriz debe ser un reto gigantesco salirte de ese personaje, porque sí ha marcado al menos a 2 generaciones de mujeres y es muy complicado. Con los galanes pasa lo mismo, o sea, creo que el hecho de que cuando tú vuelves a leer los libros ya te los imagines y ya no puedas, por más que quieras imaginártelos de otra manera, está muy bien logrado. Creo que en el caso de las amigas a lo mejor se logra menos porque hay personajes más complejos en los libros, pero bueno, pues claramente, porque allí son personajes terciarios de la película de 2 horas, pues no vas a poder. Pero no creo que se pierda, creo que todo lo contrario, y creo que lo que pasa es que en los libros te ríes a lo mejor menos seguido, o sea, las películas son hilarantes, son muy entretenidas, y yo lo que haría como la mayor diferencia que yo noto es que la película es mucho más comedia que el libro, aunque el libro tiene sus momentos, pero pues también tiene sus momentos de más profundidad y de más complejidad, como es natural pues en el tipo de narración lineal que tiene el libro y que la película pues no. Claro. Sí, y no se pierde, o sea, esta cuestión que mencionaba Miriam de que ella tiene muchos pensamientos, así, entonces te va llevando también un poco como qué está pensando. En la primera película, cuando está el conflicto de sus padres, que también tienen unos padres loquísimos, ¿no? La mamá sobre todo, y de repente cuando dice, es que es como ley de vida, o sea, cuando una parte va genial, la otra se friega, ¿no? Claro. Pero son todos estos, ¿no? Estas cuestiones que si los ves en el libro es más este diario de que está haciendo sus reflexiones y demás, pero que en la película lo logran hacer muy bien. Claro. ¿Quién es Helen Fielding? O sea, ¿por qué acaba construyendo un personaje como este? O sea, ¿de dónde sale? Fíjate que esa es una pregunta interesante y es una historia padrísima porque es de estas cosas que yo creo que solo pasan en Inglaterra. Pero esta chava Helen Fielding era una freelancer de medio venida menos, que era una columnista en el Independent. Y entonces ella estaba un poco harta de su columna, no le iba necesariamente bien, y en algún invierno le dijeron, oye, pues ¿por qué no empiezas a ver, haces algo fresco, empiezas a hacer algo más atractivo? Y entonces pues como que le ponían un poquito de presión ahí los editores de, oye, pues haz más exitosita tu columna. Y entonces ella dice, no, pues es que ¿de qué voy a hablar? Y empieza a hablar de sí misma. Y de pronto ella misma cuenta que pues, le parecía un poquito así, pues, corto de miras, ¿no? Como, ay, sí, yo contando aquí mis anécdotas de cuando yo, mi juventud, y me hice a mí misma y tal. Pero la columna empieza a tener un éxito brutal, ¿no? Que es un poco, ahora la equivalencia que se hace ahí a Sex and the City, pues es un poco lo mismo. O sea, son fenómenos de conversación pre-época redes sociales, claro, en donde la conversación se hacía a partir de un punto común, que en este caso era la columna que escribían estas mujeres. Entonces ella empieza a escribirla, empieza a ser exitosísima, la gente involucrada, empieza a crear este personaje y reciben correos y se convierte eso, pues a larga hay un editor que dice, oye, esto está increíble, venga, vamos a hacerlo un libro, y a partir de eso se empieza a crear el personaje. Pero es muy interesante la génesis de Bridget Jones a partir de estas columnas del Independent, porque te habla
pues de que al final Helen Fielding lo que encontró fue justamente un arquetipo que le hablaba a mucha gente, a muchas mujeres, que les decía muchas cosas y a partir de eso se empieza a crear este fenómeno, ¿no? Entonces, es ella, pues una reportera, después ya nunca volvió, yo creo, a hacer, no sé si sigue haciendo las columnas, la verdad no tengo También idea. estuvo en la BBC, ¿no? Ella fue reportera mucho tiempo, periodista, más en el área de opinión y de columnismo, pero pues nunca se imaginó ella en aquel invierno de los 90s que ella iba a generar un ícono de la cultura pop contemporánea a Claro. partir de sus remembranzas de, bueno, cuando yo era joven y cómo luchaba con la vida y desde mi condición femenina, ¿no? Claro, porque eran textos que quizá tenían un vínculo con su biografía, pero que no necesariamente eran biográficos, ¿no? Exactamente. O sea, Estaba empieza jugando a con... recuperar la experiencia, ya como dar ejemplos y tal. Pero ella cuenta pues, que las primeras columnas eran muy autobiográficas y decía, Dios mío, o sea, lo más ridículo estar escribiendo de mi vida. Me van a matar mis padres. Pero y que empezara a funcionar con las lectoras, eso fue lo que más les sorprendió, ¿no? Claro. Y creo que también otro acierto es, o sea, sí es su juventud, bueno, al menos con Bridget Jones, pero ya es una mujer Cómo que le ha ido, ya, claro. o sea, ya rebasó los 20, los 30, ¿no? Que la mayoría de novelas, ¿no? Románticas, pues te hablan de este amor adolescente, Claro. de este amor, ¿no? En tus primaveras, y ya cuando rebasas la mediana edad, que algunos le llaman, empiezas a sentir que se te fue el tren, ¿no? Claro. Y que ya no hay más. Y esa también es una gran virtud, porque es de, no, a ver, espera, o sea, sí, las cosas caen por la edad, pero eso no Pero te por va a su propio limitar, peso. no te va a limitar, y puede ser lo que quieras, ¿no? Y en esta nueva entrega, que bueno, también el libro ya había salido hace un rato, vamos, tienes 40, 50 Claro, no pasa nada. y puedes Y puedes tener tu sobrevivir. tercer aire. Puedes sobrevivir, exacto. Sí, yo creo que ahí también una cosa importante es que las columnas no las firmaba Helen Fielding, ¿no? Claro. Porque le parecía como que no manches, o sea, las sacaba anónimas. Y creo que eso también fue muy fuerte para empujar el fenómeno a partir de que pues la gente se sentía absolutamente, pues esta puedo ser yo, Claro. tan puedo ser yo que yo pude haberlo escrito, ¿no? Y esto que dice Sarai es muy importante de cómo va cambiando en el tiempo. O sea, Bridget Jones, me acuerdo alguna vez la crítica del New York Times al segundo libro, me acuerdo cómo empezaba, que era así, que yo dije, ay, va a ser una crítica demoledora. Porque El segundo libro es... es el diario de Bridget Jones y luego Bridget Jones, ahora te lo digo, porque The no- Age. The Edge of Sí. Reason, ¿no? Ajá. The Edge of Reason, exacto, pero que en español se llamó Sobreviviré. Que Bridget Jones, to- Sobreviviré. Antes de que sigas con la anécdota, todos los libros están en español. Todos los libros están en español, sí, Ok. todos se encuentran en español. Y en esta crítica empezaban a decir, bueno, ¿alguien quiere saber qué fue de Bridget Jones después de que la vimos, que doblaba neuróticamente sus calzones, que se caía cada vez que el novio la tocaba, que, bueno, entonces empiezan a contar como todas las cosas ridículas que hacían en la película y que, bueno, después de todo logra sobrevivir y encontrar el amor de su vida y en efecto, o sea, alguien de verdad estaba interesado en saber algo de eso? Ese era el primer párrafo de la crítica del New York Times. Entonces yo dije, oh my God, la van a hacer lodo. Y el segundo párrafo era, pues, efectivamente, queremos leerla, queremos ver cómo se convirtió en una mujer entrada en los 30, que logró sobrevivir el horror de las pasiones y que ahora está más centrada, sabe lo que está buscando. Entonces, y a partir de eso, pues ya empezaban a decir que Helen Fielding, que qué bien escribe, que qué libro tan entretenido, etcétera. Pero entonces te das cuenta, pues, como sí hay un encanto en que este es un personaje que ha ido creciendo con nosotras. Es decir, hoy tú te lees El bebé de Bridget Jones y dices, pues claro, o sea, los piojos de los hijos. Sí, claro, yo también me acuerdo cuántos le acabo de quitar a mi hija la semana pasada, ahorita con la epidemia de piojos que hay en la ciudad. O sea, estas cosas que parecerían tan Triviales, ¿no? pero que al final dices, bueno, claro, o sea, te escucho, hermana, lo sé, ¿no? Sí, o si eres madre soltera, Ajá, ¿no? bueno, Mira, si eres madre ahí soltera, llega. la amas. O sea, no tienes más que amarla. Porque Claro. como les peleona y el rollo de las mamás que son súper perfectas y súper exitosas y que ella pues ahí va tirando con sus dos chiquillos como Dios le da a entender. O sea, es increíble.
Y creo que eso también Fielding lo ha logrado increíblemente y las películas lo reflejan bastante bien, ¿no? Todo el tema, la discusión tan grande que hubo cuando en la segunda película Zellweger, nunca sé decir su nombre. Yo digo Zellweger. Zellweger subió muchísimo de peso y entonces cómo era este tema de ¿cómo es posible que la representen tan gorda? Bueno, pues así estaba a los 30, ni modo, Pues mi amor. sí. Chubby siempre fue. Claro. Nunca la quisimos flaca. Nos gusta como es. Nos gusta como es, Tal y así como como es. Sí. tal y como es, exactamente. Déjenme hacer la pausa de este episodio y venimos a hablar, a solucionar mis dudas alrededor de Bridget Jones, que ahí la llevo. llevas. Ahora la estoy queriendo más que antes. Ahora venimos. Puentes. Alianza Rebelde. Conversaciones sobre una galaxia muy, muy lejana. Nuevo episodio todos los viernes a las 9 p.m. Con Julio Martínez Ríos, Boludo y Russo. Puentes.ml. Ingeniería mental para mantenernos cerca. Puentes. Los Reyes del Beautiful. El arte del pancraso con muelas de gallo y cascach. Nuevo episodio todos los sábados a la 1 p.m. Puentes.ml. Puentes. Ahora leyendo más o menos lo que otras personas... Yo no he escrito nada del bebé de Bridget Jones, del niño de Bridget Jones, justo porque mi alcance y mi entendimiento es muy limitado. Para todo. Pero para comprender un personaje tan complicado y tan metafórico y tan directo al mismo tiempo como es Bridget Jones, pues más. Pero he leído una serie de acusaciones terribles sobre la última historia, la del niño, ¿no? Que cómo puede ser posible que como decías, personaje icónico de la cultura pop que ha representado a muchas mujeres y con la cual muchas se han identificado, esté involucrada en una historia en donde no sabe quién es el padre de su hijo. Y a eso están reduciendo la historia. Uh-huh. Y yo creo que hay mucho más ahí abajo. Bueno, pues yo creo que sí. Digo, sobre todo hay el eterno retorno diabólico al tema de todos somos dueños de los cuerpos de las mujeres y entonces las mujeres tienen que rendirnos cuentas. Yo creo que eso, por ejemplo, es una polémica bien interesante frente a esa última película. Al final, eso es y eso sí voy a hacer un ligero spoiler, pero esa es una libertad que se toma el guionista de esta película porque en el libro está resuelto. Ajá. Es un dilema resuelto, digamos. Y que tiene que ver pues más bien con ganas de moralizar y de polemizar sobre un personaje y sobre la condición de ser mamá de esta mujer. Al final a ella en el personaje de la película pues no le importa tampoco mucho más, no es un dilema para ella, eso está siendo un dilema para el público, ¿no? Que eso muchas madres que enfrentan una maternidad solas, sin papá al lado o sin un hombre al lado, pues enfrentan eso todos los días, ¿no? El juicio sobre su maternidad, sobre cómo la tienen que llevar, sobre cómo lo que están haciendo y por qué tienen que dar cuentas de eso. Creo que al final pues no se está salvando Bridget de ese dilema, aunque sea desde el celuloide, ¿no? Pero hay otra historia ya, o sea, no es la única historia que está contando. No, por supuesto que no. De hecho, eso es una cosa incidental. Exacto. Lo importante ahí es que ella tiene un chico muy jovencito. Creo que eso también hace mucho ruido en la gente que lo ve, pero es algo de lo que se habla menos. Es tal cual una cougar. O sea, ella es una mujer cercana a la cincuentena que se encuentra un niño mucho más joven. ¿Cómo es que le dice mi chiquito? No dice mi chiquito. No es mi chiquito. En inglés le dice mi tomboy, pero Ajá. no... Sí. Pero entonces ese que es otro tema súper tabú de la sociedad contemporánea. O sea, las mujeres después de los 40 años, a ver, difícilmente tendrán galanes y segunda mucho menos ya galanes no se pueden ver más guapas, jóvenes claro, que ellas. no pueden ligar. Y si son mamás, qué esperanzas. O sea, si tú tienes hijos, tú tienes que ser la madre devota y abnegada. ¿Y cómo es eso de que tienes vida social? No. Mira, eso es un tema de todos los días. Y creo que
las polémicas, pues no tienen que ver más que hablan mucho más de nosotros, de la gente que se engancha en eso, y del espíritu también que hay en muchos medios de comunicación que sigue siendo súper conservador frente a la vida real de las mujeres, ¿no? Que no tiene nada que ver en un país donde, por favor, el horario corrido no existe, porque de 2 a 4 las mamás tienen que ir por sus hijos a la escuela, porque pues si no, ¿quién va a ir por ellos, verdad? Y que busquen quien los cuide en la tarde, porque pues aquí las escuelas no pueden operar. O sea, vivimos en un país así, pues ¿qué podemos esperar de Es más rebelde, película? Entonces Bridget Jones de lo que creemos. Yo creo que es cero convencional Bridget Jones. No es sé. muy, sí, tiene demasiada libertad. Y desde el principio, Helen lo dejó muy claro en sus libros, ¿no? De una mujer que sí tiene estos traumas, ¿no? De vida, de persona, de trabajo, de amor, de familia, pero que dice, bueno, ahí están, no los voy a desaparecer, ¿no? Entonces, vamos para allá. O sea, y vamos a reírnos de nosotras mismas, que eso también creo que es una de las aportaciones que tienen tanto los libros como las películas, de decir, bueno, ya la regaste. ¿Y? ¿No? Claro, pero además yo creo que por supuesto que es mucho más rebelde de lo que aparenta, ¿no? O sea, porque si tú ves superficialmente a Bridget, ¿qué ves? Pues ves una chava chubby, muy poco segura de sí misma, llena de convencionalidades alrededor de qué significa buscar a un hombre, buscar a una pareja, de cómo te tienes que ver, de cómo tienes que reaccionar, que cae muchísimas veces en un comportamiento absolutamente pavloviano frente a los hombres, así de, ay, sí, bueno, entonces ya me tocó la mano, entonces ya me tengo que desmayar, pero que al mismo tiempo, y yo creo que ahí yace su rebeldía y su cero convencionalismo, es capaz de remontar todo eso y no sentirse avergonzada de haber caído, que yo creo que eso es una clave del personaje. O sea, bueno, ya sí, o sea, fui pavloviana, lo siento, o sea, hice el oso más grande en la cita, ni modo, me ridiculicé al máximo, fui servil, pero es capaz de remontarse y es capaz de tener suficiente autoestima como decir, bueno, pues sí, ya, me equivoqué en eso, pero vamos para adelante. Y lo que sigue, y lo que sigue con enjundia, ¿no? Que también creo que es una cosa muy interesante del personaje. Las situaciones que plantea, a mí por eso me gusta retomar el tema de que es un personaje urbano. O sea, al final, ¿a qué se está enfrentando Bridget en cualquiera de las 3 películas o las novelas? Son 2 películas y 3 novelas. Al entorno urbano, a ser mujer en una ciudad que te apabulla, en donde eres invisible, en donde eres una más del montón, en donde te tienes que hacer un hueco, donde no están tus seres que te quieren porque están lejos, entonces habla pues de una mujer, de un arquetipo de mujer sola, de un arquetipo de mujer en una urbe salvaje en donde nadie te va a echar una mano más que tus amigas muy cercanas, y creo que esa parte hace pues de ella una especie de guerrera común y corriente. Exacto. De todos los días, que va y se enfrenta a golpes con la vida, ¿no? Sí, unos golpes grandes, unos golpes más chicos, unos golpes que se arreglan con 1 litro de helado y otros pues que sí te dura tu buen moretón varios añitos, y que te dejan consecuencias también, que creo que es una cosa interesante del personaje. No es un personaje que vive una vida sin consecuencias, paga las consecuencias de todo lo que le pasa, para bien y para mal. Que es ahí donde yo le encuentro el gusto luego a la película. No la he visto muchas veces, solo una. No, muy pero, mal. Pero he visto, las he visto. No, ahora lo voy a tener que hacer. Es una guerrera, pero lo dije hace rato, no es para nada una historia aspiracional. No. O sea, tiene, y es lo que me sorprende, y quizá ahí es donde está probablemente el éxito que todo mundo le aplaude, el que todo mundo hace que vea las películas 20 veces. Tiene todos los elementos para hacer una telenovela del Canal 2 a las 9 de la noche, y no lo es. Y eso creo que es bien padre, ¿no? Que más que decirle a las chavas cómo conquistar al galán de tu vida, les está diciendo yo soy igual que tú, y eso las telenovelas no lo hacen. Bueno, y sobre todo no tiene moralejas. O sea, uno puede aprender mil cosas de Bridget Jones y nosotras evidentemente lo hemos hecho, pero yo creo que lo interesante es que para nada aspira a dictar línea ni a enseñarte nada. O sea, esto es así, la vida es así, subes, bajas, comes helado, te juntas con tus amigas, te emborrachas, eso es muy interesante.
el consumo de alcohol de Bridget Jones llega a unos niveles que también serían sancionados por la sociedad, porque además Cosaquianos, diría ella yo, está cosaquianos. segura de que entre más copas de vino tome, mejor va a decir las cosas y resulta casi siempre todo lo contrario. Entonces, es un personaje en ese sentido totalmente humano. Y bueno, esto que decías de que podría ser una telenovela, también una cosa que yo adoro, y no sé si ahí Saraí también coincida, pues es que siempre son finales felices, y eso a mí me encanta porque también es algo que uno necesita en la vida, que alguien tenga un final feliz y que si no es por lo menos felices para siempre, por lo menos sí felices hasta el siguiente episodio en el que nos veamos. Hasta la siguiente entrega. No, y creo que también otra de las cosas interesantes es que visibilizó hacia los hombres el mundo del siglo, lo que pasa en la cabeza de las mujeres en el siglo XX, ¿no? Y siglo XXI ahora, que por ahí encontré justo el País, que cuando se estrenó la película, estas 20 cosas que nos ha enseñado a los hombres Bridget Jones, A ver, ¿no? Entonces, A ver. Porque esa era una de mis preguntas. ¿Qué tiene que leer un hombre en una historia como las que cuenta Bridget Jones? Es decir, ¿para qué nos sirve a los hombres? ¿Para qué le sirve a los hombres la chiclet? exacto, pues Sí, una de las que tiene es que ellas sufren una presión social que tú ni hueles. que es Claro. un elemento a mí que me gusta mucho cómo manejan, la presión social. Bridget Jones acaba entendiendo que la presión social es una falacia, o sea, que no debería existir y que como existe, pues nos la podemos quitar sacudiéndonos el hombro, ¿no? O vives con ella también, ¿no? Sí, tienes Sí. esas dos partes, Claro. ¿no? O eres lo suficientemente, pues como libre, ¿no? Y de decir, pues ahí voy. Ok. Entonces, la primera lección es, La presión social existe. Existe. Es Exacto. real. Exacto. lidia con ella. La segunda, la ropa que llevas puesta siempre es importante, Sí, ¿no? Hablábamos de los calzones. sí. Sí. Pero bueno, Pero eso también que lo aprendan los hombres. sí. Sí, no, estas son las lecciones para los hombres, ¿no? claro. Esto es lo que nosotros debemos aprender de las historias de Bridget Jones. Hay otra que dice que no la insultes, incluso cuando creas que no te está escuchando. Ok. Voy bien, voy bien. No la juzgues por su ropa interior. Ya lo Eso habíamos. Ok. es muy importante. Habla Hay de- veces que uno ni se fija, ¿eh? La O sea, verdad. y o sea, una ahí la media hora. ¿eh? Eso, ¿Qué tal? deberíamos hacer también una lista de lo que las mujeres deberían aprender de los hombres que aprendieron de Pero Bridget es Jones. que justo genera ese Ese tipo de diálogo. conversaciones, O sea, claro. que al final es así de, no sé, a lo mejor con tu date, ¿no? De, ¿te acuerdas? Ah, sí, claro, como esa vez que te conocí y tal, y tú de, ay, qué oso, se acuerda todavía, Qué ¿no? horrible, Se no lo acuerda, puedo maldito. creer. Ok. Y bueno, por ahí también hay otra que dice, habla de sexo con naturalidad. Ajá. Y, sus tetas son suyas. Y su culo también. Muy bien, sí. Voy bien, voy a todo dar, ¿eh? Deja de mirárselo como si fuera un buffet, Un buffet, dicen. no. Quédate a cenar con sus amigos. Ah, eso es muy importante. ¿Puedo escoger qué amigos o es todos Son sus amigos, O sea, como no los con sus tuyos. círculos, sus Son círculos. suyos. Ok. Hello. Si a veces sientes celos, tómatelo con calma. Ok. ¿Eso qué quiere decir? Necesito una explicación de ese punto, ¿eh? Es que pero es esa parte de, si te ha tocado una novia celosa, pero te compensa todo lo demás, vas a tener que aprender a vivir con ello. No pasa nada. Seguro que ella también tolera algún comportamiento irracional por tu parte. Del que ni me doy cuenta, por supuesto. Ok, Exactamente. ok. Muy bien. No intentes ir de chico malo, como hacía... Como hacia el otro sujetito, Daniel. que es el patán que, Sí. que al final todas tenemos alguno en nuestra El vida. lenguaje hombre, muchachos que nos escuchan, es si no son malos, no lo intenten. O sea, uno No es malo pasa nada. uno es malo y se acabó. Y, No y necesitan hay fingir. quien no tiene que ser malo, ¿no? Otra cosa importante que dice es de no abra su diario. No, nunca lees el diario No, de Bridget Jones no, ni no, el de no. tus chicas. No. No le des migajas sentimentales. No, nunca. Bueno, pero eso es muy común, ¿no? No, pero por eso queremos que las lecciones queden marcadas aquí. Y el último y el más importante,
Quiérela tal y como es. Ay, qué lindo. Llega al final del libro. Llega al final del libro y entiende que cuando le dicen eso cae redondita. No, pero yo creo que esa lista es increíble porque además también son las mismas cosas que ella aprende en la película. Al final yo creo que no importa el género. Claro. Son como todas las grandes comedias de amor y como todas las grandes novelas románticas, más allá de si hay o no una moraleja, son viajes a través de los propios sentimientos y las propias limitaciones y cómo te ves a ti mismo, ¿no? Yo, por ejemplo, yo con la que me identifico, evidentemente, y como ya se ha notado a lo largo de esta plática, es con lo del rollo del helado, o sea, como dices, estoy deprimida, y como ese pampering a ti mismo y permitirte ya, bueno, sí, o sea, hoy fue un día duro y merezco una recompensa porque además nadie más me la va a dar, ¿no? Creo que esa parte también de ser emocionalmente autosuficientes es interesantísima. Y a partir de este personaje además lo puedes, que no es nada agresivo y que no tiene nada que ver ni con mensajes de autoayuda ni nada, porque de pronto pues parece así como que, oye, no, pues qué onda, Bridget Jones así, el leitmotiv de la autoayuda sentimental, pues no, pero creo que sí es un personaje que te permite tocar esas partes de uno mismo que a veces también nosotros mismos no queremos ver en el espejo y no queremos ni oír hablar de ellas, ni ponerlas en juego, ¿no? Que creo que eso también es lo que logran las películas increíble, ¿no? Como yo no creo que sea tan fácil no tomarse la vida en serio, o sea, creo que es mucho más difícil. Y otra de las cosas que es también la premisa fundamental de la película, no solo con el personaje de Bridget Jones, creo que también tiene que ver con Daniel, el chico malo, y tiene que ver con Darcy, con todas sus limitaciones, es aceptar a la gente como es mucho más complicado en la vida real de lo que uno está dispuesto a aceptar. Y eso en esta comedia pues es sensacional porque pues los ves lidiando con este tema y uno dice, wow, o sea, sí está muy cañón. Y creo que esa es una parte padrísima de las películas porque no se trata solo de ella, sino de cuántos son ellos mismos capaces de aceptarse a ellos mismos y todos los personajes están un poco en esta lucha, ¿no? ¿Quién eres? Pues que al final es las grandes preguntas de toda la gran creación de la cultura humana. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Y qué camino me trajo hasta aquí? Claro, al claro. Final. Ese fue un mensaje para la gente que cree que las comedias no sirven para nada. Exacto, ¿no? más que para reírse. Sí. Que es entretenimiento puro y duro. No, pero sí, hombre, abajo hay tela, ¿no? Tiene diversas lecturas y también depende cómo te haya ido en la feria, ¿no? La vas a tomar. Y depende el día, porque depende el día que la veas. Hay días en que ves Bridget Jones y lloras, hay días en que ves Bridget Jones y te ríes, hay días en que ves Bridget Jones y te enojas muchísimo con tu galán. Dices, ¿cómo es posible? Es un cretino. Entonces, nunca cenas con mis amigos. Eso es muy interesante nunca cena con mis amigos, exacto. Es muy interesante de esta película porque sirve para todo tipo de estados emocionales. Sí. Entonces es un gran catalizador. Eso sí. ¿Algo más, Saraí? Porque yo tengo... Dime. No, nada. La cuestión es de las películas, pero los libros también. O sea, los libros, además, que no son pequeños. No, son libros de 300 y cacho paginitas, 400 páginas, todos publicados por Planeta. Esa era mi pregunta. Todos están en español mexicano, además, no tendrán que leer jolines y así. No está mal. No está mal, pero pues también porque la gente le da onda también eso. Y no, son libros además muy... este formato de diario que tienen los hace muy accesibles. Sí. Son libros que uno puede dejar en el baño estratégicamente, irlos avanzando. Son libros que te puedes llevar al metro, son libros que te pueden acompañar y también son libros que te puedes echar en 2 noches de helado y vino. o los tres. O los tres juntos. Libro, helado y vino. Y los disfrutas muchísimo. Creo que es una lectura increíble y que además sí te permite, pues esto que es la delicia de leer por placer, ¿no? Te permite una libertad total, reírte, llorar, disfrutar mucho ese viaje con esta chica encantadora y divertida y llena de contradicciones como somos todas, que creo que es lo que a uno le gusta mucho cuando lee a Bridget Jones. Y que va conquistando lectoras y televidentes, público, porque, bueno, o sea, tienes las adolescentes, van a llegar a los 20, 30, se van a encontrar con Bridget Jones y, bueno, mientras este mundo no cambie,
seguirá enfrentándose a estas cuestiones, ¿no? De caminar por la calle y que la miren como si fuera un buffet, Claro. ¿no? O sea, todas estas cuestiones que de Y de alguna manera y de nos ha no pasado. saber qué hacer cuando te pasa eso, ¿no? Y cómo te sientes y cómo te culpas. Yo creo que sí, es un arquetipo de mujer urbana muy interesante. Yo creo que todas las chicas que hemos hecho el viaje de llegar y buscar un lugar en una ciudad, grande, chiquita o mediana, de encontrarte a ti misma, de quién eres, de cómo vas a sobrevivir y cómo te puedes respetar a ti misma, aunque los demás no te respeten, que eso es un gran tema en Bridget Jones. O sea, cómo guardar el respeto de ti misma a pesar de que todos los demás te ridiculicen, cómo creer en ti misma aunque nadie a tu alrededor, más que tus amigos cuando están muy borrachos, creen en ti, cómo creer en ti misma aunque te equivoques. Creo que son las aventuras pues cotidianas de mucha gente, y Bridget Jones es una gran acompañante para eso, sobre todo porque se ríe mucho y bebe mucho. Claro. Sí, que además ahí es donde el mensaje se hace también, bueno, se da más allá del género, ¿no? O sea, el hecho de respetarte tú, aunque no te respeten, aplica para hombres y para mujeres. Ahí, Claro. y todo lo que acabas de decir da igual, o sea, para los chavos y para las chavas acaba siendo lo mismo. Entonces, chavos que van leyendo Bridget Jones en el metro, no forren el libro, no tienen nada de vergonzoso. No le pongan automotor, no sé qué. No tienen nada de malo leer estas cosas, al contrario. Automotor de hoy, no, Sí. estoy leyendo Bridget Jones. Y no pasa nada. Los va a hacer más adorables. Claro. En Exacto. una de esas ligan con la chava guapa que va a filosofía al otro lado del vagón. Uno nunca sabe. Eso, exacto. Uno nunca sabe. Chicas, mil gracias por haber venido a platicar con la gente de Puentes y de Cine Garage, que es tu gente, Saraí. Ahí está ya el público de Renglones. Mil gracias por venir. ¿Algo más que quieran agregar? Yo iba a preguntar, ¿existen estos en libro electrónico? ¿Se sabe? Sí, existe También la están, versión ¿verdad? electrónica de Bridget Jones. También están todos disponibles, editados por Planeta, los 3. Ahí ya no cargan las 300 páginas. Ahí Sí- ya no la cargan, sí las las pueden leen, pero llevar no en las su, cargan. las pueden sí. llevar en su aparato que utilicen de preferencia. Cualquier cosa con la que lean en electrónico. ¿Algo más, Saraí? Nada. Que aprovechen estos días lluviosos para refugiarse en las páginas de Bridget Jones. Muy bien. Y vayan a verla al cine. Vayan también, a verla al que cine. es Nada muy más, fantástica. yo quiero presumir, porque además encontré la película con la que yo conocí a Renée Zellweger frente a frente. O sea, fue antes de Bridget Jones. Ok. 1998, una película que se llamaba One True Thing. Okay. Fue de los primeros trabajos que tuve que hacer así. Me tocó entrevistar a Renée Zellweger y a Meryl Streep. Ok. Una al lado de la otra. La Muy película interesante. es con ellos dos. Entonces, cuando vi Bridget Jones, yo creo que también por eso me chocó un poco. Es decir, me causó un poco de shock, ¿no? Ver a una chica tan transformada como personaje de la tipa adorable que había tenido yo enfrente de mí media hora platicando nomás conmigo. Guapísima Renée Zellweger, guapísima. Entonces ahí fue donde la conocí, antes de Bridget Ay, qué Jones. presumido. Mira nada más. Sí, Ah, ¿verdad? sabía, Nada no, más. Ah, la ¿verdad? tenía guardada. Sí, hasta el final la solté. Mil gracias. Gracias a ti. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Renglones luminiscentes. Puentes.ml